Bueno, entonces, vimos ya la distribución, o sea, la determinación de las medidas de... bueno, jóvenes, a mí se me olvidó con todo esto. Nos hizo falta solo la moda en el caso de la distribución simple de frecuencias. ¿Sí? Y en este caso de la distribución simple de frecuencias, quiero ver si la quité, pero a ver si puedo utilizar esto que está acá. No puedo utilizarlo. Pero la moda en la distribución simple de frecuencias se determina de la misma, conceptualmente de la misma forma como la hablamos para el arreglo ordenado serie simple. Solo ver, ¿sí? Solo ver cuál es la frecuencia en la cual se repite más, ¿verdad? El valor de la variable, ¿sí? Y recordemos los datos, porque yo creo que podemos hacerlo, no fueron muchos datos. Pero teníamos 4, 5 y 6. No, 3, 4 y 5. ¿Esos eran los datos? Sí, 3, 4 y 5 eran los datos que nosotros teníamos, ¿sí? De la variable que se presentaba. Y luego teníamos la frecuencia para 3, 9. En un ejemplo. Para 4, 11. Y para 5, 10. Y para 5, 10. Ajá. Entonces, gracias. Gracias, se me estaba yendo ahí. Entonces, la moda es por simple inspección igual, ¿sí? Es por definición el valor que más se repite, el valor más frecuente. Y ahí en ese caso sería 11. ¿Sí? El valor que, bueno, ¿cuánto hay más frecuencia? 11. ¿Y cuánto sería entonces la moda? 4. ¿Sí? ¿Sí? No sé si hay alguna duda en eso. Es solo la identificación, ¿verdad? ¿La moda sería 11 o 4? 11. No, 11 sería la frecuencia que nos sirve para determinar cuál es el valor de moda. Pero 11 es la mayor frecuencia. Por lo tanto, la moda es 4. ¿Sí? Bueno. Ajá, bueno, así es. Así es. No lo regreso, ¿verdad? No regreso a la... Sí, García Maza... no, estaba apuntando ahí. No sé si García Maza que tiene una pregunta. Mije, disculpe. Ahorita en el caso de la moda, entonces, ¿qué columna es la que nos determina la moda? ¿Sería el de las frecuencias absolutas? Exactamente, sí, exactamente. El número mayor, podríamos decir, que viene siendo el que más se repite en relación a las variables. Exactamente, así es. Ya, miren, pues, acordémonos de los datos, por no volver a poner la presentación, ¿verdad? Yo copié una tablita, Inge, si quieres se la dicto. Bueno. La variable, Ajá. la cantidad de... La variable era 3, 4 y 5. En la frecuencia absoluta era 9, 11 y 13. Bueno. La otra ya no te la digo porque ni la vamos a usar. Entonces, bueno, en la moda, en la frecuencia absoluta, en este caso sería 13 y que está... La moda sería 5. Exactamente, así es. Así como lo dice usted. En este caso que usted nos puso, Lucky, así es. La moda se determina observando, ¿sí? ¿Cuál es el valor que más se repite? ¿Cuál es el valor que tiene mayor frecuencia? Ya sea en un arreglo ordenado o serie simple, pero en el arreglo, en la distribución simple de frecuencias, lo podemos visualizar bien, por eso lo organizamos de esa manera. Vemos la tablita y decimos, bueno, pero aquí, como el caso que puso Lucky ahorita, que ese es, el valor que más se repite es 13. 13 es el que más se repite. Y entonces, pero esa es su frecuencia. Pero la moda es un valor. Pero entonces la moda es 5, ¿verdad? Así sería. Muy bien.
eso nos ejemplifica cómo se determinaría la moda. Lo hemos explicado, ustedes lo han indicado también, solo que no pusimos ahí la tablita para verlo, pero sí lo podemos observar. Muy bien. Vamos a ver, entonces, acá, como lo indicamos, jóvenes, vamos a las 9:30, vamos a utilizar ese tiempo acá. Medidas de aquí intervalos de clase o datos agrupados sería, si quisiéramos verlo, yo le voy a poner un 3 porque creo que así lo estábamos viendo. ¿Sí? 3 intervalos de clase o datos agrupados. ¿Sí? Para datos, los intervalos de clase o datos agrupados ya vimos, la organización de los datos, partimos de una tabla, como la que pusimos en este primer parcial. Mejor dicho, un grupo de datos, ¿sí? Ustedes tienen que organizar los datos, tendríamos que partir de eso, ¿verdad? De la organización de los datos a partir de eso. Y entonces ver, bueno, son 80 datos, hay que organizarlos, pues, ¿verdad? Y tenemos esos datos ahí. Bueno, ¿y cómo los organizamos? A través de nuestra tabla de trabajo, ¿sí? Nuestra tabla de trabajo tiene la variable, ¿sí? Que están en los intervalos, está la frecuencia absoluta, está frecuencia acumulada, estoy recordando, frecuencia acumulada, límites reales, marca de clase, frecuencia, si nosotros queremos frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Esa es nuestra tabla de trabajo. Sin embargo, acá ya hay que agregar otra columnita, ¿verdad? Para la determinación, porque en el caso de intervalos de clase o datos agrupados, para la determinación de la media, la vamos a determinar mediante la siguiente fórmula. Y ya no vamos a hablar un poquito ahí sobre las características, porque creo que eso ya lo hemos hablado, ¿sí? Pero la fórmula que nos sirve para determinar una media con datos agrupados es esta, ¿sí? Es esta que tenemos acá. Bueno, pero es que ahí está más complejo el asunto. Sí, pero no, es solo cuestión de la simbología que nosotros tenemos. Aquí dice que que la media en datos agrupados, ¿sí? Y para este caso, jóvenes, es una media muestral, porque podemos calcular una media poblacional. Y si calculamos una media poblacional, tendríamos que decir mu, o sea, una U, con una I, que quiere decir media poblacional. Para este caso, digo, esto es una media muestral, ¿sí? La media, dice que la media para datos agrupados es igual a I igual 1, la sumatoria desde I igual 1, miren, ya no hasta N, ¿verdad? Porque ya no es N, sino es K, que son los intervalos. O sea, dice, sume los intervalos desde el primero hasta el último. Eso es lo que dice esta parte de acá. Qué bonito. Sí, lo está expresando acá a través de la sumatoria. Miren, no. Aquí dice, sume los intervalos. ¿De qué? ¿De qué operación? De MI. ¿Y qué es MI, jóvenes? Marca de clase por su frecuencia en I. Es que así es lo mismo que el que vimos anteriormente, ¿no? Porque que lo que vimos anteriormente era XI por FI, fíjense, XI por FI, aquí es MI por FI, ya cambia el asunto. ¿Pero por qué? Porque ya son datos agrupados, son intervalos de clase. En los intervalos de clase, nosotros lo que tenemos es una tablita como esta, ¿sí? Acá, miren, tenemos aquí asumimos que ya se hizo todo el proceso de organización, que ustedes partieron de un total de datos que ahorita no los podemos ver acá, solo vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos que fueron calculados a través de que K es igual, ¿verdad? Es el número de intervalos, es igual a 1 más 3.322 logaritmo de base de 10 de N. Bueno, y ahí calcularon, dijeron, bueno, es que el número de intervalos es 8, por eso tenemos esos 8 ahí.
Pero también de dónde a dónde van. Es que son 5. Y es la amplitud, ¿sí? La amplitud del intervalo. ¿Cómo se calculó? Es que se calculó porque dice que la amplitud, que es W, que también se puede expresar como I, es igual al rango, ¿sí? Dividido K. Ahí entonces dice que salió 5. Por eso es que tenemos esta tablita así. O sea, eso es lo que asumimos con esta tabla, ya para no hacer todo el proceso, ¿sí? Y luego dice que acá los datos que tenemos son estos, miren. Pero ¿por qué los organizó así en datos agrupados? Porque ya el número es grande, el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos acá? 190. ¿Cuánto es N? 190. N, 190. ¿Sí? Entonces tenemos, miren, la tabla acá, que ya son en intervalos de clase, y el número de estudiantes. Bueno, pero acá entonces hay que agregar una columnita, que es lo que yo les estaba diciendo a la tabla de trabajo que ustedes ya saben hacer, porque eso lo vimos en la unidad de previo al primer parcial, ¿verdad? Cómo se elabora una tabla de trabajo para datos agrupados. Y, bueno, pero también creo que está la marca de clase y para eso nos sirve. Está la marca de clase ahí en esa tabla de trabajo. Entonces, hay que determinar la marca de clase. Y para este caso, ¿cómo sería la marca de clase? ¿Sí? Bueno, aquí se supone que ya lo que tenemos acá son, bueno, igual no se supone, ¿no? Acá lo que tenemos son los intervalos con límites absolutos, ¿sí? Límites absolutos. Entonces hay que sacar los límites reales y todo eso, y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces la marca de clase es la sumatoria de esos valores, ¿sí? Tendríamos una marca de clase que es la que calculamos acá, que serían las marcas de clase, y esa marca de clase es lo que nos serviría para la sumatoria de todos esos valores de la marca de clase por su frecuencia en I. ¿Y cuál es su frecuencia en I? Acá, perdón, solo aquí vamos a concluir, porque aquí tendríamos una marca de clase, ¿sí? Una marca de clase multiplicada por su frecuencia en I. ¿Cuál es su frecuencia? Es esto, todo esto. Pero para cada uno de ellos tendríamos que tener una columna con esto, que es MI, una columna de MI por FI. Y en el caso anterior, la distribución simple de frecuencias, teníamos una columna de XI por FI. Aquí ya vamos con esta otra situación. ¿Sí? Una columna que indique el orden de las operaciones de MI para ese FI de cada uno de los intervalos, y luego la fórmula dice, súmela, porque dice, súmelas, que es sumatoria, desde igual 1 hasta acá, sume los intervalos. ¿De qué? De MI por FI, y luego divídalos entre la sumatoria desde igual 1 hasta acá, de FI, ¿qué es eso? Las frecuencias. Y eso es lo que tenemos que realizar. Eso lo vamos a ver ahí cuando estemos determinando. Acá tendríamos entonces la marca de clase. Acá, ¿ven? Tenemos una marca de clase de 1.52 que sería para esto. Ahora, agregamos ya la columna de marca de clase por F, que también en este caso puede ser, acá, voy a hacer algo porque si no, acá puede haber una MI, aquí, se me fue aquí, pero ya lo creé. MI, ¿sí? Puede ser MI o puede ser MC, que es lo mismo, ¿verdad? La marca de clase, ¿ya? Solo es cuestión de cómo lo identificamos, jóvenes. Acá. Muy bien. Tenemos entonces, sacamos la columna, miren, de MI, que es la marca de clase, por FI, la sumamos y conceptualmente lo mismo, sumatoria de todas las frecuencias. Sumatoria de todas las frecuencias. Lo que pasa que aquí si no,
porque en el caso de datos agrupados, aquí sí lo que está tratando es de buscar el equilibrio entre cada uno de los intervalos, por eso saca una marca de clase, saca el promedio, el valor que está al centro, que en relación, conceptualmente podemos decir, perdí un poquito en relación a lo que vimos en la distribución siempre de frecuencias, pero un poquito, pienso yo, mejor calculado porque equilibra los valores. No sé si hay alguna duda, jóvenes, si no nos quedamos ahí, ¿verdad? Son las 9:30 para cumplirles a ustedes el requerimiento ahí que me habían hecho. Si hay alguna duda, por favor. Sí, Inge, disculpe, solamente en cuestión de lo que vendría siendo el segundo examen parcial, ¿nosotros tendríamos que realizar toda la tabla de trabajo o ya solamente aplicar las fórmulas? No, fíjense, jóvenes, que yo me acuerdo que en una oportunidad lo hice, o lo hicimos. No creo que yo era el que estaba nada más de las 4 secciones, pero total es de que sí. Quise hacer el segundo examen con un ejercicio nada más y con un ejercicio partiendo desde datos hasta calcúleme la mediana moda, calcúleme la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación y alguna otra característica. El percentil 30, el percentil 60, el cuartil tal, el decil tal, y alguna otra medida ahí. Pero la desventaja es que si desde el principio empezaron mal, todo va mal. No. Y miren, esto les llevaría tiempo. Si les ponemos desde esto, les llevaría un poco más de tiempo. Entonces, tendríamos que ir ajustando los tiempos. Sí, tendríamos que ir ajustando los tiempos. Y entonces, si se le pone un ejercicio como el que se puso en el primer parcial para que ustedes vuelvan a calcular las medidas de tendencia central, les llevaría unos, no sé cuánto, pero podría, lo único que se podría hacer a lo sumo tal vez es unos 2 ejercicios, ¿ya? Entonces, si se pone así, lo que se podría poner es un poquito de teoría, unas preguntas y unos 2 ejercicios, a lo sumo, ¿ya? Pero si no se hace así, nos da chance a hacerlos, hacer otros cuestionamientos, ¿verdad? Otras cosas ahí que nosotros podríamos ver para ver cómo están ustedes en relación a esto, ¿ya? Entonces depende del tiempo. Si se pone así, como usted me lo está planteando, por ejemplo, si se pondría así, tendríamos que calcular el tiempo, porque eso llevaría más tiempo. Eso llevaría más tiempo hacerlo desde el inicio. Y suponga usted solo con unos 70 datos, 80 datos, ya de repente ahí un poquito más complicado, y la organización y todo, ya solo con eso, la estructuración de la tabla de trabajo ya les lleva, no sé, unos 20 minutos para eso, y luego para calcular las medidas otros 30 minutos o 20 minutos, no sé, ¿cuánto llevaría? Ya llevaríamos como el 60 o el 80% del tiempo, ya no daría mucho para otras situaciones. Entonces eso es lo que miraría, pero generalmente partimos de la tabla, ¿sí? Generalmente se parte de la tabla porque ustedes empiecen a hacer las determinaciones por cuestión de tiempo. Bien. No sé si hay alguna duda más. Por favor, Jennifer. Las diapositivas, no sé cuándo las vaya a enviar. Se las voy a enviar. Se las voy a enviar ahorita. Las de la distribución.